Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. Entonces el yoga tiene mucho que ver con Ayurveda y mucho que ver con la salud. De hecho, Ayurveda viene en el origen a apoyar al yoga, porque lo máximo que estamos buscando precisamente es tener un estado de conciencia que nos permita no tan solo vivir en paz esta vida, sino pues llegar a un estado de mucho mayor calma, paz, felicidad, gozo, ¿no? Un estado en el que esté uno feliz, ¿no? Feliz en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos, en una tarde, cuando antes era una tarde perdida, uno en ese mismo momento, con la misma gente en el mismo techo, dices, pues estoy en un paraíso, ¿no? Estoy en un cielo, me siento muy lleno, muy satisfecho, muy pleno, pero es producto de lo que uno mismo hace, o sea, o lo que a uno le caen veintes que antes no nos caían y estábamos persiguiendo algo que sentíamos que ya llegábamos a tener eso y no, esto no era, y ahora me voy acá, y era el celular, y ya no es el celular, era la reunión de las amigas, y ahora en la reunión de las amigas era el coche, y de repente nos damos cuenta que nada de eso, ¿no? Pero en un momento dado no nos dábamos cuenta de nada de eso, entonces eso nos genera más ansiedad, y nos genera más estrés y enfermedad. Entonces el yoga tiene esas grandes ventajas. Un estilo de vida correcto, en realidad otra de las cosas que pasan es que químicamente nosotros todo lo que comemos se convierte en un neurotransmisor. O sea, lo que nosotros comemos prácticamente tiene un efecto químico en nuestra sangre y esa sustancia química es la que nosotros somos. Si yo como alimentos que tienen gran cantidad de adrenalina, pues yo soy una persona más impulsiva. Si yo soy una persona que toma mayor cantidad de serotonina, soy más relajado. Si yo soy más acetilcolina, pues yo soy más enfocado. Entonces, si yo tomo ciertos alimentos, voy a empezar a cambiar mi temperamento, mi estado de ánimo, ya no voy a ser tan enojón, ya no voy a ser tan impulsivo, ya no voy a ser tan sexual, ya no voy a ser tan enojón, tan dormilón, porque empiezo a cambiar mi alimentación, mis ejercicios, mi estilo de vida, mis horarios, y entonces empiezo a estar más en paz conmigo mismo, ¿no? También hay posturas en yoga, como por ejemplo la de tomarnos de los pies, que es una postura para Vata, libera tal cantidad de serotonina que lo que hace es que la persona se relaja. Uno hace esas posturas y después de estarse tocando la punta de los pies, tomándola, después de ciertos minutos uno está completamente relajado. O sea, Vata se calma muchísimo y entonces para un Vata es mucho mejor porque la mente de estar a 200 kilómetros por hora baja a 40 kilómetros por hora y entonces las decisiones, las acciones, la toma de decisiones va a ser más calma y va a tener éxito en lo que haga. Porque Vata es muy inteligente, pero es tan ansioso y tan rápido que toma las decisiones no tan buenas y se mete en problemas, ¿no? Y entonces después acaba destruyéndose él mismo por las cosas que dice, que hace, que se le salen las palabras. En cambio, cuando uno va haciendo yoga más periódicamente y lo toma uno como un estilo de vida, es decir, diariamente hago mi práctica, diariamente, entonces hay un cambio. Y los neurotransmisores, por mi alimentación, por los ejercicios también generan neurotransmisores, dependiendo la postura que haga, las respiraciones, la alimentación, lo que veo genera neurotransmisores, lo que huelo. Entonces, cada cuestión que entra por mis sentidos va a generar un efecto químico, que eso es lo que yo soy, ¿sí? Así de fácil. Si Dios no lo quiere, estuviera temblando aquí o en un edificio alto, y una persona tuviera gran cantidad de algunos neurotransmisores que son los más comunes por el estilo de vida que llevamos, pues esa gente grita, se pone como loca, se sale de control y a lo mejor hasta se avienta del edificio, ¿no? Y si una persona tiene otro tipo de neurotransmisores, le da tiempo de tomar calma, respirar, buscar una mejor elección, si ayuda a alguien, cómo va a resolver el problema y lo resuelve de una mejor manera. Entonces simplemente es químicamente cómo estoy yo haciendo mis acciones, mi estilo de vida que generan otra forma en mí. Y ahí viene el cambio. Por eso el yoga va a generar una unión porque empiezo a conectar con mi maestro, con mi yo interior, con mi parte calma, ¿no? El Atma con el Paramatma, es decir, el ser con el gran ser que está aquí esperando comunicarse conmigo, pero que no me comunico con él porque nunca estoy en paz. Entonces no hay esa comunicación, estoy siempre desesperado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de las asanas. Las asanas no es lo mismo meditar cuando te paras o estés haciendo lo que sientas y te sientas a meditar, a haber meditado después de haber hecho una clase de yoga. Ustedes los que hacemos yoga después de una clase de Kundalini, después de una relajación o desde una crilla, meditamos, es una manera, uno fácilmente, la mente está mucho más calma,
como más fácil de enfocarse y concentrarse, porque todas estas posturas, toda esta clase de yoga, lo que va a hacer es generar tal estado mental que va a ser más fácil meditar. Entonces la yoga también favorece mucho a que la mente esté preparada, o la va trabajando, preparando para los estados más altos del yoga, ¿sí? Que vamos a hablar de ellos en un momento. Entonces, podemos pasar a la siguiente, maestro. La otra, después ya hablamos yama, niyama, ya hablamos de las posturas, las asanas, y ahora vamos con el pranayama. Entonces el pranayama es todo un caso, o sea, es todo un caso, todo un proceso. Y los pranayamas es la respiración que entra en tu cuerpo, y cómo la respiración también va a generar un efecto. La respiración tiene múltiples bendiciones y múltiples efectos, muchísimos. Por eso es que para muchos el ejercicio es parte de la sanación, ¿sí? Sobre todo las personas que tienen mucha ansiedad, que tienen mucho miedo, el ejercicio, o sea, no como tal el ejercicio, pero el respirar profundamente calma el estado de estrés, ¿sí? Cuando yo puedo respirar profundamente y meto tal cantidad de oxígeno y lo hago constantemente de algunas formas alternadas y con ciertas características, todo mi cuerpo se va a energetizar, va a tener prana, y entonces voy a tener salud, porque cada órgano se llena de energía y de vitalidad, y yo me sano, incluyendo el cerebro, el sistema nervioso. Pero si yo no hago eso, y por el contrario, no tengo respiraciones profundas, no hago pranayamas, no hago ejercicios respiratorios, y vivo en un estado de tensión donde constantemente solo respiro poquito, estoy sentado. ¿Cómo respira una persona que tiene miedo? ¿Cómo respira una persona que tiene ira? No respira. O sea, está tan enojado que no alcanza a respirar, y entonces no alcanza su cerebro a tener una calma, un análisis de decir, al que está enfrente de ti es tu tío. ¿Cómo le vas a pegar? Es tu tío, es tu familia. No, es que me hizo... Y ya vas en contra del tío de tu primo, porque está súper enojado y pierdes la cabeza, o en la calle te le cierras al carro y hacemos una cosa y después nos arrepentimos tanto de eso que hicimos porque nos salimos de control. Pero es porque no hay una adecuada oxigenación, no hay una adecuada respiración, y eso no nos pone en un estado de ansiedad o de enojo o de desesperación, y eso nos lleva a la enfermedad. Entonces, hay personas que respirando adecuadamente sanan. Entonces, en Ayurveda, si tú haces una actividad, en este caso la respiración, una persona puede sanar. Otros no lo requieren. Otros requieren una cuestión o ejercicio. Otros requieren un estilo de sueño. Otros requieren dormir más, otros dormir menos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de Ayurveda es encontrar esa parte, pero la acción. En el caso del pranayama, hay aquí una diapositiva que es de Ayurveda, que tal vez sí les pueda... Salud. Nosotros tenemos muchas áreas, muchos nadis por donde vórtices energéticos, puntos energéticos donde la persona puede sentirse mejor, pero hay un cuadrito que habla de los nadis principales, y entonces nosotros tenemos muchísimos, pero hay tres muy muy importantes que tienen que ver con los pranayamas, y es Ida, Pingala y Sushumna. Estos tres son fundamentales para un adecuado proceso mental, ¿sí? Uno tiene que ver con el hemisferio izquierdo del cerebro, otro con el hemisferio derecho, y otro con la hiperventilación, bueno, la ventilación adecuada, rítmica o fuerte, como es la que nosotros también conocemos como ¿cómo se llama? Respiración de fuego, entre otras, y respiración profunda. Entonces, este tipo de respiraciones, cualquiera de estas tres, llegan al cerebro y generan una emoción, y generan un estado mental. Entonces, ahora imagínense ustedes estas emociones, por ejemplo, el éter, si yo respiro este tipo por la vía de Sushumna, que es la parte intermedia a través de la columna, pues esa constitución, ese elemento es el éter, y yo voy a tener tranquilidad y yo voy a tener felicidad. Si yo hago respiraciones a través de Ida, que es la fosa nasal izquierda, ¿verdad? Yo voy a tener calma, yo voy a entrar al hemisferio cerebral derecho y voy a tener paz, armonía, calma, ¿no? Intuición. Y si yo respiro por el lado derecho, entonces yo voy a tener discernimiento, claridad mental, profundidad, calor.
Entonces, es importante que yo tenga en equilibrio las tres. Si yo tengo un problema en el que en Ayurveda estamos diciendo que físicamente yo puedo producir un problema mental, este es un ejemplo clarísimo. Podemos pasar a la siguiente, maestro. En la siguiente aquí hay un ejemplo de desequilibrios. Entonces, si una persona se golpea con un balón, le dan un golpe, o no puede dormir, o vive con una narina tapada, es decir, yo nunca respiro de este lado, por ejemplo, o yo tengo todo el tiempo mi nariz congestionada, ahí es importante resolver ese problema desde la Ayurveda, porque si yo tengo, por ejemplo, del lado de ida, de la narina izquierda, yo tengo tapada la izquierda y tengo exceso de la derecha, entonces aquí yo tengo exceso de la derecha, entonces soy una persona muy crítica, soy una persona con demasiado análisis, y entonces como mi mente está muy desarrollada de la parte analítica, soy un poco crítico, más cínico, más fuertemente en la forma de pensar. Soy personas que son como muy puntiagudas en su trato, ¿no? Porque ven la parte como dolorosa, pero es que tienen una cuestión física que está afectando a una cuestión mental, ¿no? Por el lado contrario, tengo el lado derecho bloqueado y entonces tengo un exceso de oxigenación de un lado, pero bloqueado el otro lado. Entonces esas personas pueden tener un apego. Es decir, ya no tan solo hay amor, sino que está bloqueado y es un apego condicionado, ¿no? Todos tenemos un poco de eso. Por eso dentro de yoga una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo a hacer es el irnos de lo que es la posesión. Pero aquí es algo excesivo, es decir, tú haces lo que yo quiero, yo te quiero, ¿no? Y si no, hay mucha melancolía y mucha tristeza y la gente está triste y melancólica, pero muchas veces no se dan cuenta que tienen un problema aquí. Entonces hay terapias en Ayurveda como el neti, la limpieza de lengua, que son diarias. Entonces la gente, una vasija de pot cuesta 300 pesos en internet, 250, 300 pesos, y el hacer el neti pot es cuestión de 10 minutos al día. Pero descongestiona toda la nariz, la claridad mental, todos los problemas de la cabeza se componen con una vasija de neti. Entonces dejan de doler oídos, deja de haber zumbido de oídos, la vista se aclara, tengo problemas de congestión nasal, se me quitan los dolores de cabeza, los dolores de garganta. Entonces son terapias muy sencillas que en Ayurveda es como parte de la rutina diaria en Ayurveda. Entonces todos tenemos que hacerla, ¿por qué? Porque no es solo el efecto como de la limpieza, sino que tiene un efecto mucho más profundo, mucho más. Entonces muchos problemas que a veces tenemos en el día a día por cómo soy, y a lo mejor la gente no me aguanta pues es tan sencillo como que tengo yo una obstrucción y no me doy cuenta que solo tengo años respirando de un solo lado y me está generando un problema en mi vida, ¿no? Entonces eso es increíble. Y claro, si yo aprendo a hacer pranayamas, si yo en yoga trabajo con pranayamas, por ejemplo, en estas clases que da la maestra Tera Sundri, que da el maestro Sadhguru, trabajan pranayamas todas las clases, relajación todas las clases, asanas todas las clases, meditación todas las clases. Eso es una de las razones, me decía la maestra Tera Sundri, yo he hecho muchos estilos, pero este es uno de los que más me gusta porque en una clase hago todo eso, ¿no? Entonces, es por eso que es importante también los pranayamas. Y entonces antes de entrar a Pratyahara, hay otras herramientas en yoga que me ayudan a llegar a los estados más altos, como es mantra yoga, solo los voy a mencionar para no extenderme demasiado, y es la repetición de ciertas frases, de ciertos vocablos, de ciertas palabras. Hay muchos tipos de mantra en budismo, en cristianismo, en hinduismo, ¿verdad? Y el mantra tiene un efecto, man significa a través de, mantra, a través de la mente. Y en Ayurveda, el mantra es una de las mejores curas para la mente. Entonces, el mantra es repetir un nombre, ¿verdad? En Kundalini usamos Sat Nam, que es yo soy verdad, y es repetir un mantra que después de repetirlo incansablemente, ya sea verbalmente, mentalmente, en una voz muy baja, después de repetir un mantra durante mucho tiempo, va a tener un efecto en mí, sobre todo en la mente. Entonces, por eso se utilizan los yapamalas, para estar repitiendo un mantra, ¿no? Cada uno tiene una afinidad con unos, ¿no? Con hinduistas, con budistas, con algún mantra que uno sienta, ¿no? Pero ese mantra, cada mantra también tiene un efecto. O sea, esa pronunciación silábica, esa pronunciación y ese efecto mental, va uno haciendo una transmutación
después está repitiendo ese mantra hasta que tiene un efecto. Hay algunos, el mantra funciona para todas las constituciones en Ayurveda. Bueno, de hecho estos apoyos no son apoyos porque por sí solos pueden hacer un gran cambio en la vida, ¿no? Pero bueno, lo podríamos decir así. Tienen efectos en cualquier persona, pero hay constituciones en las que tienen más que otro. Por ejemplo, uno es el mantra yoga, el otro es el bhakti yoga, y el bhakti yoga es la yoga de la devoción. Sí, hay personas que tienen una facilidad para orar impresionante. Hay personas que pueden sentarse en donde sea o hincar o en la mesa y pueden tener una conexión, una satisfacción con orar, con pedir a lo que uno cree, ¿verdad? Indistintamente, y se está sanando, ¿no? Y es importante, eso es bhakti yoga. A lo mejor poner la veladora, a lo mejor poner el incienso, a lo mejor ir a la iglesia, a lo mejor ir los domingos a oír al sacerdote o ir a los cantos que acostumbro que me gustan, o cantar los fines de semana, ¿cómo se le llaman? Kirtan o lo que sea, ¿no? Mantras, eso genera, ese bhakti genera una fuerza, una conexión en la persona que le da también mucha fortaleza y ayuda a que rápidamente se destraben esos canales. Entonces es otro estilo de yoga. Estos son apoyos de los yogas básicos que le llaman Raya Yoga porque son la yoga regia, o sea, es decir, las herramientas que una persona puede utilizar para poder vivir realmente como un rey, ¿no? Entonces el mantra yoga es el bhakti yoga, ¿sí? Es el jnana yoga, y que es la yoga del conocimiento. El jnana yoga, cada tipo de yoga de estos, a cada uno va escogiendo cuál es el que más le funciona. Por ejemplo, a un pita, que es discernimiento absoluto y que es estado de pensamiento, la yoga del conocimiento es perfecta para él. Hay pitas que son tan mentales que empiezan a través de conocer y estudiar, llegan a un despertar bastante porque dicen, ya entiendo por qué esto, porque ellos es a través del intelecto, ¿sí? Hay otras que no, un vata es a través de la conexión. Oyen esa canción que espiritual, el Padre Nuestro en la iglesia, uno lo oye y se te pone chinita la piel. Ese es bhakti, o sea, tú sientes esa canción o la que tú quieras, ¿no? De lo que tú, no sé, de lo que tú sientas y sientes una conexión que te eriza la piel y eso es bhakti, ¿no? Entonces tienes el mantra, que es el canto, ¿sí? Y por otro lado tenemos el otro, que es el servicio, que es aquí te digo, mantra yoga, jnana yoga, karma yoga. El karma yoga es el yoga de la acción y es el yoga que a través de servir a otros, yo me ayudo. El karma yoga es fantástico porque el karma yoga tiene que ver con que yo me desprendo de mi ego. O sea, por ejemplo, para Pita es fabuloso, o para Kapha. A Kapha le cuesta mucho trabajo desprenderse de las cosas. Entonces, cuando nosotros servimos, ayudamos, nos desprendemos de nuestro ego para ayudar a otras personas, el avance es rápido. Uno al servicio de otros, uno crece muy fácilmente y entonces entra en esa conexión, se siente en gozo, se siente feliz, se siente en paz porque está soltando, ¿no? A Vata no le cuesta trabajo soltar, pero a Kapha, híjole, ya parece que voy a soltar algo. No, Kapha es tierra y agua, a él le encanta tener todo y capaz de que va a dar un suéter, ¿no? Pero ese suéter ya tiene años que no lo usas. No, pero ¿qué tal si sí lo uso? Es que luego a veces se me puede hacer falta, ¿no? Entonces Kapha, pues por eso le cuesta trabajo soltar. Entonces cuando nosotros damos y trabajamos a través del yoga de la acción, entonces nosotros nos desprendemos y entonces nosotros avanzamos muchísimo. Hay una manera de poder hacerlo, ¿no? Siempre y cuando nosotros aprendamos a soltarlo. Y ese es el karma yoga, ¿no? El darnos cuenta y el poner nuestro trabajo y nuestro servicio no para nosotros, para un fin, sino para un fin de los demás. Cuando nuestro servicio va para el fin de los demás, es decir, no me importa si no hay nadie, yo lo que quiero es que al que le llegue le sirva, eso es lo que vale. No me importa si nadie me ve que yo lavé los platos, pero yo lo hago porque yo no lo hago por mí, yo lo hago porque yo quiero servir. Entonces te conviertes, al servir, tú te sirves. O sea, es bien curioso, la divinidad te sirve porque tú sirves, ¿no? Cuando nosotros no nos sentimos emocionalmente bien y no nos sentimos completamente llenos, pedimos. Pero ¿qué me van a dar? Pero ¿a qué me van a dar a mí? Entonces, no, pero yo ¿por qué los voy a lavar? Pero yo ¿por qué voy a tender la cama? Pero yo ¿por qué me tengo que parar a trabajar? ¿No? Entonces vivimos pidiendo y entonces nuestras manos son así.
toda la vida vamos a estar en esa postura, porque estamos viendo qué me va a tocar a mí en la vida. Por eso, ¿y por qué a mí yo es lo último? ¿Y por qué a mí no me van a dar? ¿Y por qué le diste más a mi hermano? ¿Y a mí qué me va a tocar? Y eso te pone en una postura abajo. Pero cuando tú sirves, tú eres así. Y eso te pone arriba, porque aunque tengas solo un peso y lo des, estás arriba. Y digo, no es de cuestión de ego, pero tú estás dando. Y mientras tú más das, ¿qué crees que pasa? Algo llega siempre para dar. Una palabra, una palmada, una frase, una flor, una acción, porque estás dando. Entonces te conviertes en un dador. Entonces te conviertes en una persona muy diferente. Y entonces estas 4 acciones, que son bastante ya de otro nivel, también son parte de yoga. Le llaman Raya Yoga porque es un estilo de yoga que si uno complementa todas estas yogas o estos estilos con eso, nuestra vida va a ser superior. Nosotros vamos a vivir en otro estado. Y obviamente, pues, ¿cuál enfermedad? Nos vamos a sentir mucho mejor. Y aquí viene el punto crítico, que es Pratyahara. Podríamos pasar, maestro, perdone, hasta Pratyahara. Y Pratyahara ya es cuando tú ya tienes un buen tiempo trabajando en el yoga, cuando tú ya tienes un buen tiempo. Podemos pasar la primeritita, maestro, donde está el caballo con la primerita. Aquí es donde entra la parte a la que yo quiero llegar de yoga y ayurveda, ¿sí? Esa es la parte en la que después de que hemos hecho todo ese recorrido, hicimos yamas, niyamas, asanas, respiraciones, servicio, ¿no? Aprendizaje, conocimiento, mantras, cantos, todo eso ya formó un cambio en mí. Ahora, ¿cómo puedo saber si ese cambio ya lo tengo o no? ¿Cómo puedo saber? Aquí está. Pratyahara ya son después de Pratyahara vienen 3 estados que son mentales. Hacia allá va yoga. O sea, yoga va hasta poder tener tal discernimiento mental para tomar una decisión o para decidir qué vas a hacer con tu vida y que sea la mejor decisión, o para poder transmutar una emoción. Aquí es donde, si tú ya caminaste un camino del yoga y tú ya te diste cuenta que esa emoción no te está soltando y que esa situación te está teniendo ese problema, ¿no? Tiene un paciente, es que no puedo dejar el té de canela, y la persona le ardía la piel, pero no podía dejar de verdad, el té de canela, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo es más fuerte que tu discernimiento, o tu discernimiento se da cuenta que eso le hace daño, pero el cuerpo no lo puede dejar, entonces no hemos llegado todavía. Entonces es ahí, Pratyahara significa el aprender a quitar todas aquellas cosas que no me están ayudando, ¿verdad? Para poder concentrarme en lo que sí me ayuda. Ese es el punto de la plática en el inicio, cuando estábamos hablando de las cosas que tengo que dejar. Porque el yoga viene a formar parte fundamental de Ayurveda. Porque solamente necesitas tener tal práctica o tener constancia en yoga y no desanimarnos, no sentirnos mal, sino constante y constante y constante, porque es lo que nos va a permitir en un momento tener ese discernimiento para hacer ese brinco, ¿no? Para poder dejar ese problema, para poder dejar esa relación, ese trabajo, esa emoción, ¿no? Ese alimento que no puedo dejar, el pararme a hacer ese ejercicio, esa es la clave, ¿no? Pero no es fácil, todos los días luchamos todos, no hay ser humano que se escape de esto, todos nacemos con áreas a trabajar. En algunos de nosotros es el miedo, otros de nosotros es el sexo, otros de nosotros es la mentira, otros de nosotros es la claridad mental, otros de nosotros es el ego, otros de nosotros es la ira, otros de nosotros es el apego, otros de nosotros es el sueño, otros de nosotros es la comida. Entonces hay un sinfín de cosas que nos tienen agarrados. Y eso es lo bonito y lo malo del ser humano. O sea, venimos a esta vida, ¿verdad? Pero el chiste de la vida es, claro, puedes probarlo y disfrutar, pero no te puede controlar, porque si no ya perdiste. Ahí es donde está el punto. Hay un maestro que se llama Vivekananda, y este maestro explica que si nosotros agarráramos una pistola y soltáramos un balazo, así, al aire libre, y la bala se tuviera que ir y no chocara con nada, fuera libre, hasta que la viéramos caer y pudiéramos tomar la bala estaría fría, porque no chocó más que con el viento, se fue enfriando y llegó a hacer todo lo que quiso en su camino, llegó sin que nadie la parara, ¿no?
Pero dice este maestro que si yo agarro la misma pistola y yo la pongo cerca de la pared y choca inmediatamente, yo tomo la bala y la bala está hirviendo. ¿Sí? El calor se presenta precisamente con la contención. Cuando yo me contengo, cuando yo me limito, cuando yo me forzo, es cuando viene el calor. Es cuando viene el calor. ¿Y por qué el calor? En Kundalini Yoga dicen mucho que nosotros somos de acero. ¿Por qué de acero? Bueno, es que dicen que somos de acero porque el metal, cuando tú lo necesitas cambiar de un fierro a una espada, tú lo necesitas fundir. Entonces tú le metes calor y tú le empiezas a pegar. Y entonces ese golpeteo constante a ese calor que estoy sintiendo, que es cuando ya no puedo aguantar el ejercicio y que siento caliente como chile en la mano, el brazo, la pierna, ¿verdad? Y yo me mantengo ahí, entonces se está formando la espada del metal. Y entonces viene el filo. Y entonces soy de acero. Y entonces tengo el calor de la bala. Y entonces viene el cambio. Y entonces viene la fuerza, el crecimiento y el poder de la persona. Porque hay la transmutación. Es cuando la persona dice, yo voy y voy. ¿Sí me entienden? Yo puedo y puedo. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo hago. Y de veras, nos puede llevar un mes, una semana, un año. Pero si tú te mantienes, claro que lo cambias. En Kundalini utilizan días. Y hay crías de 40 días, bueno, de 100 días, maestro, de 120 hasta 1000 días. Entonces dice el maestro, y también dicen en Kundalini, que si tú quieres hacer un cambio, por lo menos tienes que hacer 1000 días de esa crilla. 1000 días. Sin parar una sola, sin fallar. Pero si uno hace los 1000 días de esa crilla, en verdad viene el cambio. Porque motricidadmente genera un efecto de neurotransmisores, un cambio a nivel cerebral, y viene la transmutación de esa emoción, o de ese apego, o de ese alimento, o de esa cosa, y viene el alza de la persona. Y entonces viene el cambio. Y entonces los problemas no es que se vayan, sino que yo ya no los veo igual. Ahí están, pero yo no los veo acá. Ahora los veo acá. Yo crecí con la disciplina, ¿sí? Entonces eso es lo bonito del yoga. Nadie es mejor que nadie en el yoga, porque todos tenemos la misma esencia, todos tenemos la misma cosa, la tenemos todos. Nos cambia afuera la piel, el pelo, el tamaño, pero lo de adentro es igual. ¿Qué es el chiste? Encontrar todos esa parte, porque entonces ya no tenemos celos, ya no hay envidia, porque ya nos damos cuenta que somos lo mismo y que todos tenemos lo mismo. Mientras estamos identificados desde abajo, fuera de eso, pues todo nos hace sufrir. Es que ella tiene más, es que mi hermana, es que mi familiar esto, es que mi cuñado, es que el vecino. Y entonces yo vivo porque solamente los sentidos están hacia afuera y me controlan. Y entonces yo estoy completamente muriéndome, ¿no? Y entonces cuando yo hago el yoga, cuando yo practico el yoga, yo me mantengo en yoga y entonces yo puedo empezar a tomar ese discernimiento por mí mismo y empezar a mantenerme. Entonces, cuando mentalmente yo puedo mantener, si hay algo que me molesta y primero me tardo un año en quitármelo, a lo mejor después me tardo 3 meses en quitármelo, pero ya lo identifiqué y ya me di cuenta que ese alimento, ya me di cuenta que cuando como eso, se me esponja el estómago. Bueno, ya será mi elección saber, me como 2 cacahuates o 3, porque yo ya me di cuenta que si me como la bolsa, no puedo. Pero ya viene ese discernimiento. Cuando tú no tienes eso, ni cuenta te das si te comes los cacahuates con refresco frío y al rato andas con el dolor de brazos, ¿no? De articulaciones, y no te das cuenta por qué. Y vas 2 horas al Seguro Social, con un paciente con el que hablé ayer, y para darle un paracetamol, ¿verdad? Y se toma 2 cajas de paracetamol y no se le quita el dolor de brazo, pero estuvo en el calor en Villahermosa 15 días, ¿verdad? Tomando refresco frío todos los días, agua fría, porque hacía tanto calor, pero no sabe que el frío no le hace bien, y ahí tiene el brazo con el dolor que no lo aguanta, ¿no? Y una ama en la lengua así impresionante que se le detona por ese estilo de vida en 15 días. Y Ayurveda es tan sencillo. Cuando yo conozco eso y no lo hago, pero la gente no se alcanza a dar cuenta. Pero cuando uno hace yoga, uno alcanza a darse cuenta. Y poco a poco empieza a dejar poco a poco. No es fácil, todos en algún momento tenemos un antojo, nos quedamos dormidos, sentimos ganas ese día, claro, pero el chiste es mantenerse. Ese es el chiste. Hoy no pude, bueno, no pasa nada, no nos vamos a pelear ni ser tan duros con nosotros. Todos, no hay ser humano que sea perfecto, ¿no? Pero el chiste es que al otro día me paro.
¿no? Ese es el chiste, ese es el chiste. Sentir tal conexión, por cuando también vamos trabajando y trabajando y trabajando, nos damos cuenta que sí hay esa conexión, que sí existe algo, ¿no? Y entonces dice uno, va, y viene, ¿no? Es algo chistoso, pero empieza uno a sentirse, ya no me puse nervioso, ya hablé, ya logré, a ver, me vinieron las ideas, saqué bien en el examen y casi no estudié, ahora sí me puso atención, ahora el maestro me llamó por mi nombre. Pues es el trabajo que uno está haciendo. Más trabajas en ti, más disciplina haces, mayor será el beneficio, ¿no? Tanto en la mente, en las relaciones, en la salud y en todo lo que es Ayurveda.